Es día de entrenamiento en la montaña y vean nomás quién me acompaña. Los Nike Zoom Terra Kiger 7, el modelo más nuevo del Kiger. Acompáñenme a probarlos porque hoy toca reseña. Vámonos. Ahí viene el Dani, esta vez nos va a acompañar a hacer una rutita nueva aquí. Y una vez aprovechamos y probamos los Kiger. Y bien, banda, aquí tenemos el Zoom Terra Kiger 7, nuevecito, estrenándolo de paquete, vean nomás qué bonito. Esta es la séptima versión del Zoom Terra Kiger, es una versión que ha venido evolucionando y evolucionando para bien. Empezó siendo un tenis, si bien medio como de calle, no se veía como un tenis de trail en sus primeras versiones. A partir de la versión 5 cambia radicalmente, le meten elementos que son característicos de los tenis de trail, como los faldones aquí para proteger, los tacos un poco más agresivos y en sí la forma del tenis, estos perfiles, se ve como un tenis ya más de trail. Desde la versión 5 ya empezábamos a ver el Kiger evolucionar hacia algo más agresivo, hacia un diseño mucho más propositivo de Nike. Y vamos a empezar con la suela. Viene en tacos bidireccionales, tanto para la subida como para la bajada, y esta zona de aquí es un poco más baja en los tacos. Miren, ahí están los tacos, como son bastante altos, entre unos 4 y 5 milímetros. De hecho, creo que viene un poquito más alto que el Kiger anterior, que el Kiger 6. Y mantiene esta zona de aquí un poquito más abrasiva para las superficies húmedas que podamos pisar con confianza. Y igualmente en la parte de atrás mantiene la altura de los tacos, igual que en la de enfrente, bastante agresivos. Y la única parte expuesta es esta zona de aquí. La suela también ajusta un poquito sobre la media suela y recortaron estos perfiles para hacerlo, yo pienso, un poco más dinámico. Se retoma lo que se vio en el Pegasus Trail 2, estos faldones de aquí, nada más lo dejan de este lado como para proteger en la parte interna de los dedos para darle más protección. Ahí lo tenemos, por si le pegamos alguna piedra o alguna raíz, llevemos una protección extra. Tenemos también estas líneas de aquí, que son retomadas también del Pegasus Trail, que era como la forma de una llanta de bici de montaña. Ahí las podemos ver como para darle dirección a la pisada. Y en todo lo que no son tacos, la suela viene con un material, déjenme lo saco un poquito. Aquí lo voy a limpiar para que se alcance a ver. Esta parte de aquí está como una lija, hagan de cuenta. Le metieron ahí una textura muy buena como para el agarre. Y en toda la suela viene así. Vámonos con la media suela, se mantiene el compuesto React a lo largo de toda. Ahí está, tenemos una unidad de aire zoom en esta parte de aquí indicada. Y aparte tenemos el rock plate en esta parte que nos va a proteger de piedras filosas. El drop es de 4 milímetros, ya característico en el Kiger. Y es un drop muy normal en los tenis que son de velocidad. La suela sube un poco en la parte media del pie, en esta parte, como para darle más soporte y más agarre. Y en la parte del talón mantiene esta forma ya clásica para ayudar en las bajadas y en las transiciones. La unidad de aire zoom ayuda mucho en combinación con el compuesto React. Es bastante reactivo, vean nomás cómo regresa. Ahí lo tenemos, flexa bien, pero regresa muy rápido a su forma. Recordemos, la finalidad del Kiger son para ir rápido, para carreras, entonces tiene que ser muy reactivo. Nos vamos con la parte del upper, viene en un mesh bastante delgadito, muy transpirable, y por dentro, ahí podemos ver la otra textura, es una textura tipo licra, también bastante delgada y bastante transpirable, ahí se puede ver. Viene con el swoosh termosellado. Asimismo, estos faldones de aquí que protegen la punta del pie vienen termosellados, bastante resistentes, ya lo habíamos visto en los Kiger anteriores. La parte de los amarres viene de esta forma y por dentro va hacia la parte media del pie para que se termine de agarrar. Trae el detalle del logo de Nike Trail en la parte trasera y viene con un jalador para poder colocarnos el tenis. Ahí está,
muy moderno, si se fijan. En la parte interior tenemos estos colchones para darle soporte al tobillo. Ahí, muy cómodos, en unos acabados muy finos. La lengua viene en esta parte con un pequeño colchón que es suficiente para que si amarramos las cintas fuerte no nos molesten. En cuanto a la estabilidad y soporte que nos brinda, ahí lo tenemos. Sí dobla el tobillo más o menos, pero los colchoncitos de adentro ayudan bastante y esta parte de aquí de la suela que sobresale en los dos lados le da bastante soporte al tenis y se siente muy bien. La plantilla viene un poco adherida con algún pegamento por la parte interna, pero si es removible le podemos poner nuestras plantillas. Viene en un compuesto distinto, esta vez es un compuesto como brilloso. Me pareció bastante bien, se siente muy acolchonadita y el textil de arriba es bastante agradable, no molesta ni causa rosaduras. El precio es de 2,700 pesos, mantiene el precio de las versiones anteriores. En dólares son $135, en Estados Unidos se está vendiendo en $130. No subió y la conversión está bien, no le suben mucho el precio aquí en México. Vamos a ver cuánto pesa el Kiger 7, vénganse. Ok, con permiso, Grobo, vamos a prender la báscula. 338 gramos, está en un peso ideal de un tenis de trail. Es un tenis en mi talla bastante ligero, bastante aceptable. Y me parece que está a la par del Kiger 6. Andaba como en los 320, 325 gramos, entonces no le subieron mucho el peso, eso está bien. Próximamente les traeré la comparativa con el Kiger 6. ¿Y qué cosas me gustaron de este? Ahí les va. Para empezar, lo primero que sentí fue la protección que nos ofrece el React esta vez. En el Kiger 6 yo sentía que estaba muy delgadita. Yo siento que la densidad en el React o simplemente le metieron un poco más de espuma a este, sí hace la diferencia. Sentí muy protegido el pie en la planta. Sobre todo la unidad de aire zoom me ayudó mucho. El rock plate se siente bien. Para que tengan una idea, corriendo después de los 12, 13 kilómetros con el Kiger 6... lo sentía un poquito ya, las piedras ya me empezaron a molestar y en este, después de los 14, 15 kilómetros, seguí bastante bien. En el terreno técnico lo seguía sintiendo muy bien, creo que es una muy buena mejora la parte de enfrente. Siguiente cosa que me gustó es el grip que trae, la tracción que trae en los gajos, el acomodo que le pusieron ahora está mucho mejor. La altura creo que se lo aumentaron un poquito o no sé si es la distribución. Siento con mucho más agarre este que la versión anterior. La parte de aquí en medio me gustó cómo lo dejaron. Creo que el que hayan cubierto mucho más la suela en la parte de abajo y en la parte de arriba ayuda mucho a la durabilidad del tenis. Algo que me encantó es la reactividad que tienen. Eso que les enseñaba que flexa muy bien y cómo responde, me gustó mucho. Es un tenis divertido, es un tenis para ir rápido en el trail, es un tenis para terrenos técnicos, me gustó mucho eso también. Y en las bajadas responde muy bien, esta parte protege bastante bien el tobillo. El número no tuve que pedir un número más ni un número menos, es mi número en Nike, el que siempre uso. Y algo que me gustó mucho del 7 es que mantiene la esencia del 5 y el 6. Y ahí les va, es algo que yo sentí en el tenis. Siento que se parece mucho al Pegasus 36 Trail, un tenis que le saqué muchísimos kilómetros, que me encantó, que era, el peso es muy parecido, las sensaciones entre este y este son muy similares, eso me encantó. A mí que me gustan los tenis que son cómodos, sí se siente el terreno, eso es importante decirlo, porque hay gente a la que le gusta sentir el terreno, sí se siente, pero te sientes muy protegido y muy cómodo. Ahí les van las cosas que no me gustaron, son bien poquitas, pero voy a ser bien quisquilloso. Ver nomás el color. Ay, a ver si no recibo una mentada de madre por ahí en un trail. Esto grita, ódiame más. Para nuestros amigos que nos ven de otros lados del mundo, el América es el equipo más odiado de México, o el más querido también. Sabemos que pues Nike a nivel global hace los colores y los saca, pero se los ha mostrado a muchos amigos y me dicen, no manches, son los del América. Y sí, desgraciadamente parecen del América. Bueno, ni modo. Es la combinación inicial de Nike. Creo que va a sacar otras combinaciones. Por ahí viene un negro y ya veremos los diseños que siguen. Es un contra que me detuvo a comprar estos tenis bastante, pero bueno, al final dije, vamos a probarlos y luego después igual me hago de otro color para deshacerme de los del América. Pero bueno, no tengo nada en contra de los fans del América, pero está bien. Ese es uno de los contras que le voy a ver primero al tenis. Es una cosa muy personal, pero bueno, no pasa nada. Otra cosa que no me gustó es algo mínimo. Esta parte de aquí siento que me rozó un poco. No me sacó ninguna ampolla ni ninguna molestia, pero sí sentía que me rozaba. Creo que se resuelve con unos calcetines un poco más altos. Yo normalmente uso de los muy bajitos, pero bueno, es un detalle que le encontré. Otra cosa que no me gusta es la unidad de aire zoom. No es que esté mal, se siente muy bien. De hecho, la tecnología está muy bien lograda. La reactividad, la protección que nos da, la amortiguación está muy bien. El problema es cuando se pinchan. Por ahí me comentó alguien que en sus Pegasus 36 Trail se le pinchó y luego se nota. Yo uno de mis Pegasus también siento que por ahí se ponchó con alguna espina y
se siente distinto la pisada de un tenis con otro, ¿no? Es algo que hay que cuidar, sobre todo cuando vamos en terrenos con espinas. Competencia directa del Nike Kiger, de otras marcas, ahí les va. De Salomon, el Sense Pro. De Saucony el Peregrine, de Altra el Longpeak, de Hoka el Torrent. Es la competencia directa, los precios son muy parecidos y creo que las prestaciones son similares. ¿Para qué tipo de corredor lo recomendaría? Para corredor medio o ligero. En el aumento que le hicieron un poquito a la amortiguación, pienso que podría funcionar para alguien pesado, pero con buena técnica de carrera. Sí podría funcionar, sobre todo por las sensaciones que me dieron a mí de la amortiguación. Distancias que yo recomendaría con el Kiger 7. El Kiger anterior y el Kiger 5 yo lo recomendaba para distancias no mayores a los 30-35 kilómetros. Ya empezaba a sentir mucho las piedritas. Pienso que estos, con el update que le acaban de dar, igual hasta los 40 o 50 kilómetros podrían funcionar muy bien. Asimismo, si tienen una carrera de 10K en trail o de 21, no lo duden, es un tenis para esas carreras. Y como conclusiones, el Kiger 7 es un tenis que me gustó mucho, se me hizo muy divertido, se me hizo muy responsivo. Es un tenis para ir rápido, para velocidad, para el trail. Me encantó, la verdad. Este es el claro ejemplo de cómo las marcas toman los comentarios de los corredores y los mejoran. Y el Kiger 7 definitivamente es un tenis que volvería a comprar. Espero que les haya gustado este video. No olviden, déjenme sus comentarios si les gustó el tenis, si no les gustó por el color. No olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos la que sigue.